Casi 6 meses después del inicio del conflicto, las tensiones continúan y prometen agravarse ahora con esta nueva estrategia estadounidense sobre la República Islámica. Veremos qué consecuencias tiene esto, qué impacto real va a tener. Vamos a hablar sobre este tema y recibimos a continuación a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata del profesor Emiliano García Coso, profesor agregado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Comillas, y es especialista en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Muy buenas tardes para usted. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Profesor, desde el punto de vista estratégico y también de las relaciones internacionales, ¿qué impacto va a tener esta nueva estrategia económica que va a aplicar la administración Trump sobre Irán y qué puede cambiar en el curso de este conflicto? Bueno, creo que de nuevo incurre en otro grave error porque Irán está acostumbrado a un bloqueo económico básicamente desde 1979, por lo tanto están ya más que acostumbrados a eludir cualquier tipo de sanciones económicas y dudo mucho que los principales partners comerciales e inversores, entre otros por ejemplo China, Turquía, Emiratos Árabes, estén dispuestos digamos, a someterse a este chantaje por parte del Departamento del Tesoro con sanciones económicas. Es decir, creo que lo mismo que ha sido un fracaso la campaña militar, pues esta nueva apertadura de la tuerca económica al régimen iraní, pues creo que no va a dar mucho éxito, porque para eso tendría que contar con la colaboración de los principales partners de países que comercian o invierten en Irán, especialmente con todo el tema de la compra de productos energéticos. Es decir, que dudo mucho que dé resultados. ¿A qué cree que responde esta estrategia que se anuncia además con bombos y platillos? Esto en contraste con lo que ya hemos visto durante estos últimos meses, intentos de diálogo, de acercamientos, de mediación para bajar las tensiones, pero allí hay temas que todavía no se resuelven. Entonces, ¿qué cree que está haciendo Washington precisamente con esto? Bueno, creo que responde a una estrategia más de consumo interno en Estados Unidos para el electorado de la administración Trump y del señor Trump, que están bastante molestos porque no eran partidarios de la campaña militar y tratan un poco de aplacar ese malestar en la opinión pública norteamericana con este nuevo anuncio de medidas económicas cuyo resultado real y efectivo pues es harto dudoso que vaya a lograr, digamos, aminorar los ingresos del régimen iraní para tratar de debilitarlo. Es decir, que realmente es más bien una estrategia política que es a la que nos tiene acostumbrado a la administración Trump, de lanzar grandes mensajes grandilocuentes para tratar de aplacar al electorado norteamericano, teniendo en cuenta que en noviembre se producen las elecciones del midterm y la situación económica en Estados Unidos es bastante compleja, no solamente en la deuda, sino también en el incremento de la inflación, y si a eso le añadimos la nueva guerra que ha abierto con su socio del norte, Canadá, pues me temo que va a sufrir una pérdida importante el Partido Republicano, especialmente en los estados bisagra de Michigan y Maine, que van a ser los principales afectados también por esa guerra comercial que ha abierto con Canadá. Es decir, que en el fondo son eslóganes políticos, que es a lo que nos tiene más acostumbrado la administración Trump. Claro, ¿y qué situación cree que esto va a generar además con los demás países? Porque por una parte vemos a Estados Unidos diciéndole a sus aliados que se unan a este conflicto económico o a esta guerra económica como se ha anunciado contra Irán, medidas más, agudas contra la República Islámica, pero también por el otro lado, Irán advierte contra países que busquen aliarse a Estados Unidos con estas medidas y podría considerarlos parte del conflicto que está en curso. Bueno, creo que es muy importante remarcar que, habida cuenta de los vaivenes a los que nos tiene acostumbrados la administración Trump, el concepto de aliado ya es muy difícil de identificar, porque esos aliados a los que viene siendo habitual a que amenace con diferentes medidas, sea la Unión Europea, sea los propios países de Oriente Próximo, pues ha dado lugar a una falta de credibilidad de la administración Trump y hace que sus mensajes o sus solicitudes de colaborar con ellos pues caigan en saco roto. Eso ya se mostró claramente en la campaña militar, donde los países europeos se negaron a participar activamente, aunque algún país le dejase alguna base aérea, como el caso del Reino Unido, pero realmente nos encontramos en una dicotomía donde
habida cuenta de las continuas amenazas económicas, militares, securitarias, pues esos aliados que tradicionalmente en otras épocas se hubieran sumado tanto a la campaña militar como a la campaña económica, pues hagan caso omiso a cualquier tipo de emplazamiento por parte de la administración Trump, y creo que no va a dar ningún tipo de resultado, sinceramente. Esta estrategia puede llevar a una mayor presión y, digamos, podríamos ver una pronta solución de esto, quizás con una nueva ronda de diálogos que sea efectiva, que realmente cumpla con las expectativas que tienen ambas partes, con posiciones bastante distantes, ¿no?, irreconciliables. Sí, yo creo que no va a dar ningún resultado, es decir, porque el famoso memorándum de entendimiento con esos 15 puntos, pues aunque se siga viendo una mediación por parte de Pakistán, pues se sigue bloqueado lo mismo. Para Irán es imprescindible que se retire el bloqueo norteamericano. Estados Unidos no quiere retirar ese bloqueo norteamericano. Está todo el tema de los proxies o de la ampliación de la negociación, no solamente al conflicto con Irán y su programa nuclear, sino también a la situación en Líbano, por ejemplo, con el Hezbollah. Y por lo tanto, como Israel sigue bombardeando el sur del Líbano, sigue ocupando territorios en Cisjordania y sigue bombardeando Gaza, pues parte de las premisas que se daban en ese diálogo no se están cumpliendo. Es decir, que no creo que esta amenaza adicional de bloqueo económico o medidas económicas contra Irán vaya a incidir mucho en la posición iraní, que claramente ha dejado de manifiesto que ni va a aceptar las amenazas, ni va a aceptar las consideraciones o las interpretaciones que está haciendo la administración Trump del memorándum de entendimiento, y por lo tanto pues seguiremos en una situación de conflicto militar más atenuado, pero estas medidas económicas tampoco van a producir ningún incremento de las negociaciones de los dos equipos negociadores. Para finalizar, profesor, las proyecciones que se hacen en materia económica y energética en el corto y en el mediano plazo, entendiendo que el estrecho de Hormuz continúa bloqueado y es uno de los factores que obstaculizan la solución de este conflicto tan complejo. Bueno, básicamente pues volveremos a traer en una situación donde el crecimiento económico será menor, el incremento de las materias primas y los derivados del petróleo, porque hablamos de petróleo y gas, pero luego hay toda una serie de componentes que se extraen del petróleo y del gas, pues provocará que se incrementen los precios de las mercancías, y por lo tanto eso dé lugar a que en algunas zonas o algunas regiones se produzca un incremento de la tendencia inflacionaria, y eso dé lugar a ajustes de los tipos de interés. Es decir, que nos vemos abocados a una especie de precrisis económica global, y que gracias a que hemos introducido todo el tema de energías renovables, el impacto de este bloqueo y de las limitaciones de exportaciones de Irán y gas, no solamente el petróleo y gas iraní, sino también el del Golfo Pérsico, claro, pues haya provocado que la incidencia económica sea menor, pero eso no significa que no se esté sintiendo. Y no solamente nosotros, hay que tener en cuenta la tendencia del mercado norteamericano con un endeudamiento público brutal, que es lo que anunció también Bessent, de la compra de la propia deuda, porque con un incremento del tipo de interés que le cobran por esa compra de deuda, y por lo tanto la situación económica en Estados Unidos creo que va a abocar a que ese electorado pues se manifieste en noviembre y haya un cambio en el control de las cámaras, de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos especialmente, que puede limitar algo la tendencia del señor Trump de gobernar vía decreto ejecutivo. Profesor, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos a esta hora para analizar este tema tan importante. Muchas gracias y buenos días. Con nosotros el profesor Emiliano García Coso, especialista en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, a propósito del lanzamiento de la nueva estrategia económica de Estados Unidos sobre Irán.